Hola, bienvenidos al video. En esta ocasión hablaremos de la determinación del tamaño de muestra. Si queremos tomar una muestra para estimar una proporción poblacional, ¿de qué tamaño debe ser? En las clases anteriores hemos dicho que nosotros queremos muestras que sean representativas de la población, para que, por ejemplo, cuando calculemos el intervalo de confianza, podamos tener una cierta seguridad de que el valor real de la proporción poblacional estará en el intervalo. En este caso, lo que queremos es el tamaño de la muestra, entonces partimos de la fórmula que ya tenemos y despejamos n en la fórmula del margen de error. El despeje realmente no es complicado. Z, podemos nosotros pasarla al lado izquierdo, elevar ambos miembros de la igualdad al cuadrado, con eso eliminamos la raíz del lado derecho, y después despejar n de una manera sencilla y mediante un pequeño reacomodo podemos llegar a la fórmula que están viendo en rojo. El tamaño de la muestra, como podemos ver en esta fórmula, no depende del tamaño de la población, sino del nivel de confianza, el margen de error y la proporción muestral. El valor del margen de error puede fijarse de antemano, es decir, nosotros podemos establecer con qué margen de error queremos trabajar. Eso va a depender de la exactitud que queramos en nuestro trabajo. Y también podemos establecer el nivel de confianza y con eso tendríamos el valor de z. Por lo tanto, el término al cuadrado, es decir, el valor crítico entre el margen de error al cuadrado, se puede considerar una constante porque nosotros podemos definir de antemano sus valores. Bien, entonces, en la fórmula que obtuvimos para el tamaño de muestra, lo único que nos va a interesar es el valor de la proporción muestral, puesto que Q, que es el complemento, sería 1 menos la proporción muestral. Así que teniendo la proporción muestral, podemos calcular Q, definiendo el nivel de confianza y el margen de error, tenemos los demás términos. Así pues, para utilizar la ecuación se necesita conocer la proporción muestral o, si no la tenemos, tener una estimación adecuada de su valor, ya sea por estudios anteriores o una exploración preliminar. Es muy común que este no sea el caso, que no tengamos el valor de la proporción muestral. Entonces, ¿qué se puede hacer? Aquí podemos auxiliarnos de las matemáticas para dar una respuesta. El comportamiento de la ecuación queda definido por el término P por Q. Esto podemos nosotros reescribirlo como P por 1 menos P. Porque Q es precisamente el complemento y si hacemos la multiplicación me queda P menos P al cuadrado. Al ser una expresión cuadrática con un coeficiente negativo en P al cuadrado, la gráfica es una parábola invertida, por lo que se tiene un máximo. Para que quede más claro, aquí tenemos la gráfica precisamente de la proporción muestral y del producto de P por Q. Observamos, como ya lo dijimos, que es una parábola invertida y en una parábola invertida nosotros tenemos un valor máximo. Para establecer el tamaño de n, debemos derivar la ecuación e igualar a 0. Es decir, lo que tenemos aquí. En cálculo diferencial, en su tercer semestre, van a ver las técnicas de derivación, las reglas que se siguen para hacer esto. Por lo pronto, nosotros vamos a considerar para este curso que este es el resultado de la derivación. Lo que sigue es igualar a 0 la derivada y vamos a despejar el valor de P. Y nos queda entonces que P va a ser igual a 1/2. Ese valor de P igual a 1/2 nos daría el valor máximo de P por Q. ¿De acuerdo? Entonces, con P igual a 0.5 y Q igual a 1 menos 0.5, tenemos que el producto P por Q es 0.25. Si nosotros hacemos esto, obtenemos el tamaño de muestra más grande posible, lo que asegura que la muestra será adecuada. Vamos a ver esto de forma gráfica. Este es el punto que encontramos con la derivación.
P, la proporción muestral de 0.5, me da el producto de P por Q igual a 0.25. Esto significa que P por Q igual a 0.25 me da el tamaño de muestra más grande posible, así que es nuestra mejor opción. De esta manera, si no se conoce el valor de la proporción muestral, podemos utilizar la ecuación para el tamaño de muestra considerando que la proporción muestral es 0.5. Esto nos garantiza que estamos calculando el tamaño de muestra más grande y obviamente será la más adecuada. Podemos simplificar nosotros considerando que P por Q es igual a 0.25, con lo que nos queda la ecuación que estamos viendo en la parte inferior. Vamos a llevar a cabo un problema para ver cómo se aplica esta fórmula. Tenemos el siguiente caso. Para la elaboración del plan de manejo de una unidad de manejo ambiental, las unidades de manejo ambiental normalmente se les nombra por sus siglas, UMA. UMA, Unidad de Manejo Ambiental. Entonces, para la elaboración del plan de manejo, se requiere determinar el porcentaje de árboles con una altura mayor a los 15 metros. La UMA tiene una gran extensión, por lo que tomaría demasiado tiempo realizar la medición de todos los árboles y se decidió estudiar una muestra representativa. ¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra con un nivel de confianza de 95% para que el porcentaje no tenga un error mayor al 3%? Vamos con el inciso A. Suponga que en una estimación reciente hecha por un grupo de expertos, se determinó que aproximadamente el 75% de los árboles tiene una altura mayor a 15 metros. Si se fijan ustedes, este inciso implica que tengo una estimación de la proporción muestral. En el inciso B vamos a suponer que no hay ningún estudio previo, por lo que no se tiene idea del porcentaje de árboles de la UMA con más de 15 metros. Vamos a resolver este ejercicio. En los dos incisos, como el nivel de confianza es del 95%, el valor crítico es 1.96. El margen de error es 0.03, es decir, recuerden que no es el porcentaje directamente, así que ese 3 lo divido entre 100 y me da 0.03. El primer inciso indica que sí se conoce la proporción muestral. Este valor de la proporción muestral es de 0.75, lo que implica que Q es 0.25. Sustituimos en nuestra fórmula y obtenemos 800.333. Esto lo debemos redondear al entero más alto, puesto que el número de árboles debe ser un número entero y entonces el resultado es 801 árboles. Vamos ahora con el inciso B. No se conoce la proporción muestral. Habíamos comentado que cuando la proporción muestral no se conoce, utilizamos un valor de P, de proporción muestral, de 0.5. Nosotros esperamos con este valor obtener una muestra más grande que la que obtuvimos en el inciso anterior, puesto que este valor de 0.5 nos va a dar el tamaño de muestra más grande. Q es 0.5, tenemos nuestra fórmula, sustituimos y nos da 1067.11. Obviamente el resultado debe ser un número entero, redondeamos al entero más alto y nos da 1068. Como pueden observar, es un valor más alto que el inciso anterior. Y este es el tamaño de muestra más grande. Si queremos nosotros seguir conservando el nivel de confianza y el margen de error, pero conocemos la proporción muestral, ya sea por una estimación o por estudios previos, podemos obtener un tamaño de muestra menor y podemos trabajar de una manera confiable. Pero en el caso que no se conozca la proporción muestral, y es un caso muy común, debemos trabajar con 0.5. Y recuerden, el resultado siempre debe ser un número entero, así que redondeamos al entero más grande. En Moodle encontrarán ustedes una plantilla de Excel para los cálculos usando estas fórmulas. Ahora bien, en las fórmulas que hemos empleado se supone que la población es muy grande, por lo que la muestra n puede ser de cualquier tamaño
y siempre habrá elementos para el muestreo. Pero cuando no se tiene este caso y la población tiene un tamaño determinado que vamos a llamar n mayúscula, se debe incluir un factor que compense esta situación, por lo que el margen de error queda de la siguiente manera. Es la fórmula que manejamos normalmente, pero le agregamos el factor de corrección o de compensación en azul. Esto implica un muestreo sin reemplazo de una población finita y matemáticamente proviene de la distribución hipergeométrica. Cuando el tamaño de la población es muy grande, lo que se representa como que n mayúscula tiende a infinito, o la muestra es pequeña en comparación con el tamaño de la población, el factor tiende a 1 y la corrección es mínima. Si despejamos n, lo cual es un asunto bastante interesante, no es una expresión sencilla, pero si despejamos n, llegamos a esta expresión, que es la que podemos nosotros utilizar. Ahora, si tienen curiosidad, el despeje se llevaría a cabo de esta manera. Pueden pausar el video para ir viendo los pasos del despeje. Si tienen dudas, pueden preguntarme en clase. Pero así es como se va haciendo el despeje para que no haya misterios. Pueden, como les comentaba, pueden pausar, pueden revisar qué es lo que se está haciendo en cada paso para llegar finalmente a la expresión que incluyo en la diapositiva. Bien, regresamos entonces donde estamos. Esta es la fórmula para el tamaño de muestra ya con el despeje. Esta fórmula implica que la población tiene un tamaño determinado y conocemos el tamaño de la población. Las fórmulas anteriores no implicaban conocer el tamaño de la población, así que la muestra podía ser de cualquier tamaño y estábamos considerando que siempre habría elementos suficientes para el muestreo. Bien, ahora, si nosotros no conocemos la proporción muestral, bueno, igual que en el caso anterior, utilizamos que es 0.5 y la fórmula se convierte a la que tenemos en la parte inferior. Así que igual tenemos dos casos. Tenemos una idea o conocemos la proporción muestral o no la conocemos. Vamos con un ejercicio para que esto quede más claro. Considere la UMA del ejemplo anterior con la estimación que el 75% de los árboles tienen alturas mayores a 15 metros. Esto significa que conocemos la proporción muestral. Determine el tamaño de la muestra n tomando en cuenta que la UMA, inciso A, tiene 200.000 árboles, inciso B, tiene 1000 árboles. Vamos recordando la fórmula, ahí está, la que está en gris, a la parte derecha, para tenerla a la vista. Entonces lo que sigue es sustituir. El valor crítico es 1.96, n mayúscula, el tamaño de la población es 200.000 para el inciso A, la proporción muestral es 0.75, el margen de error es 0.03 y es meramente sustituir y nos da 797.15. Redondeamos a 798 árboles. Esto representa aproximadamente el 0.4% del total. Vamos ahora con el inciso B. Sustituimos, ahora consideramos que el tamaño de la población es de 1000 árboles y obtenemos como resultado 444.79. Así que debemos reportar 445 árboles como tamaño de muestra. Esto es el 44.5% del total. Así que en el segundo caso deben medirse menos árboles, pero es casi la mitad del total de la población. Así que esto nos lleva a algo que es muy importante. Cuando las poblaciones son relativamente pequeñas, las muestras que mejor las representan constituyen una proporción importante del total de elementos. En Moodle encontrarán una plantilla para llevar a cabo estos cálculos. Ahora vamos con este ejercicio. Repita el problema anterior, considerando que la UMA tiene 1000 árboles
y que no se tiene idea del porcentaje de árboles con más de 15 metros. En este caso, como ya hemos visto, debemos considerar una proporción muestral de 0.5. Igual tenemos la fórmula ya específica considerando esto. Esa es la fórmula, ya la habíamos comentado. Sustituimos y nos da 516.48 o 517 árboles. Ese debe ser el tamaño de la muestra, es decir, el 51.7% del total. Este valor representa la muestra más grande que podría tomarse en la UMA. Si se fijan, este resultado es mayor al que habíamos obtenido en el inciso B del ejercicio anterior, y esto me representa la muestra más grande que yo podría tomar. De nueva cuenta, en Moodle está la plantilla para llevar a cabo este cálculo. Hasta aquí el video, muchas gracias por su atención.